Este es nuestro tema el día de hoy. Continuamos con temas de la Biblia. Y bueno, pues el Señor nos daba este tema, la fe que nos sostiene. Y bueno, es esta fe la que sostuvo a Pedro en toda su vida ministerial. Un hombre de carne y hueso. Diga conmigo, hombre de carne y hueso. ¿Cuántos saben que los que estamos aquí somos de carne y hueso? Vamos a empezar, mis hermanos, primero por definir qué significa la palabra sostener. Es un verbo que tiene varios significados dependiendo del contexto en que se use. En el diccionario tradicional o el diccionario de la Real Académica Española, hay varias definiciones principales. Y fíjate, una de ellas es mantener algo en una posición determinada para que no caiga o se mueva. También lo traduce como apoyar o mantener en pie. También se traduce este diccionario como mantener una opinión o argumento con firmeza. También dice que es brindar el apoyo necesario para la subsistencia o bienestar de alguien. Y bueno, la última definición que le da es mantener algo activo o en curso. Entonces, esta palabra sostener, hermano, como vemos, nos va a ayudar a ampliar nuestro tema el día de hoy, la fe que nos sostiene. En segundo lugar, la palabra fe, la fe que nos sostiene. La palabra fe, mi hermano, de latín fides, también de la misma diccionario tradicional, fíjate su significado. La traduce como lealtad o confianza. Y precisamente en Hebreos capítulo 6, la palabra fe, que es pistis, significa plena confianza en Dios, lealtad a Dios. Diga conmigo, plena confianza en Dios. Entonces, básicamente, hermano, la fe es la confianza en un ser supremo, es lo que dice el diccionario secular. Es una confianza en un ser supremo, pero me llamó esto la atención, y su voluntad. La fe implica entonces confianza plena, creencia firme. A menudo ante las pruebas, las necesidades, dice que esto normalmente se practica en una fe religiosa. Y se habla que la fe religiosa es aquella que se vive cotidianamente. De hecho, la palabra religión, no religioso, la utiliza Santiago en su epístola al decir que la verdadera religión, en el capítulo 2, si no mal recuerdo, o capítulo 1, dice que es aquellos que visitan a las viudas y a los huérfanos. Pero ahí religión refiere a practicar algo constantemente. Así es que, mis hermanos, básicamente, repito, la fe es la confianza en un ser supremo. Y bueno, precisamente las escrituras, mis hermanos, nos enseñan y nos revelan ese ser supremo. Y es nuestro amado Dios, el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Que nos envió a su Hijo unigénito, la segunda persona de la Trinidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y asimismo fuimos bendecidos por el Espíritu Santo que ahora habita en cada uno de nosotros, que es el que nos lleva a conocer la verdad. Así es que cuando hablamos, hermano, la fe que nos sostiene, según la Biblia, es el fundamento que nos permite vivir con confianza en Dios y sus promesas, incluso cuando no podemos verlas aún. Y dice que esa fe nos da la fuerza para seguir adelante en nuestra vida
cristiana. La fe que nos sostiene, mis hermanos, es aquella que te afirma. Diga conmigo, que me afirma, que te fortalece y me establece en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que lo conozcamos a través de su palabra para cumplir sus propósitos, no mis propósitos. Amén, hermanos. Tú y yo no estamos aquí para cumplir mis propósitos, tus propósitos, sino para cumplir el propósito de Dios, por el cual nos envió a su Hijo amado para conocer el reino de Dios y su justicia. Fíjate que lo grave de esta fe es cuando nosotros queremos hacer una fe subjetiva. ¿Qué quiero decir? Que usamos la fe para cumplir nuestra voluntad y hacer nuestra voluntad. Esta fe subjetiva se basa en lo que tú sientes, en lo que tú piensas y en lo que tú crees para cumplir supuestamente los propósitos de Dios, pero no estás cumpliendo los propósitos de Dios, sino tus propósitos. De hecho, el religioso utiliza la fe para cumplir sus propósitos. El apóstol Pablo decía que llegarían momentos de apostasía donde malos hombres que traerán falsas doctrinas, y puedes observar que usan la fe de la gente para cumplir sus propósitos. Tienen muchas casas, tienen negocios por aquí, por allá, tienen carros, camionetas. Ahora, ¿está mal que tengamos casa, carro, negocio, empresa? No, porque ¿cuántos recuerdan que a Abraham se le consideró el hombre de la fe? Y vaya que sí, de hecho está en Hebreos capítulo 11, donde se nos enseñan ahí a esos hombres de la fe, pero no es la fe en sí mismo, es la fe en la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe debe de estar fundamentada especialmente y específicamente en Cristo, porque de lo contrario será una fe subjetiva. Esa que quiere y que mueve a los malos corazones, porque todos tenemos un mal corazón, pero los malos corazones se exhiben porque lo único que buscan son sus propios beneficios, sus deseos, y utilizan el nombre de Dios para complacer sus deseos. Si no, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Y cada uno de ellos, hombres, dice el apóstol Pablo, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que utilizan la piedad, ¿para qué? Para ganancias personales, para asuntos personales, para ti. Ahora, mis hermanos, esta fe que nos sostiene nos tiene que afirmar, fortalecer y establecer, pero en la voluntad de Dios. Diga conmigo, no subjetiva, sino espiritual. ¿Y sabes cuál es esa espiritual? Las Escrituras. Déjame decirte, vemos algunos ejemplos bíblicos de esa fe que nos sustenta, y mencionaba hace un momento su nombre, Abraham. ¿Cuántos recuerdan a Abraham, hermano? A pesar de su edad avanzada y la imposibilidad humana, recuerdas que él pedía un hijo, no tenía hijos, y ¿qué Dios hizo con él? Le dio una promesa, ¿sí o no? Pero como hombre de carne y hueso, dudó juntamente con tu esposa, ¿sí o no? Hasta dice que ella se empezó a reír, pero era una burla de nerviosidad, pero la llevó a la incredulidad. Sin embargo, mis hermanos, encontramos que la promesa de Dios se cumplió en ellos. ¿Cometieron errores? Sí. Ahí tenemos a Abraham, la esposa le da a Agar, y bueno, ya vio, hoy por eso tenemos la guerra entre Palestina e Israel. Sin embargo, este hombre, hermano, fue guiado por Dios para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y su nombre aquí está registrado. Otro ejemplo, Moisés. ¿Cuántos recuerdan a Moisés?
Abraham dice que dejó su parentela, dejó su gente, es decir, sus malas costumbres, y vino, ¿sabe a qué? A cumplir la voluntad de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de creer, por medio de obediencia. Moisés, ¿cuántos recuerdan a Moisés? ¿Recuerdas dónde él estaba? Tuvo que ser así porque incluso en esa maldad del hombre, el propósito de Dios siempre estaba, porque Él conoce el corazón de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe, hermano, quién va a usar la fe que te sostiene para cumplir sus propósitos. Todos los que estamos aquí somos llamados a cumplir el propósito del Padre. Nos creó con un propósito. Romanos 138, versículo 8. Moisés, mi hermano, eligió sufrir con el pueblo de Dios antes de disfrutar todos los placeres que se le ofrecían. Hebreos 11, 24 al 27. Moisés, mi hermano, también fue un hombre de carne y hueso. ¿Sí o no? ¿Tuvo errores? Sí. Mató a un egipcio y corrió. También cometió un error. ¿Recuerdas? El Señor le dijo, pégale una sola vez a la roca. ¿Cuántas le pegó? 2. Y después Dios lo manda con las tablas de la ley y ve al pueblo desordenado. ¿Y qué hizo? ¡Ah! Y ¡pum! Y tuvo consecuencias. Bueno, ¿qué nos enseña eso? Pues que los hombres de fe, aquellos hombres que tienen una fe que nos sostiene, no significa que somos inquebrantables. Somos vulnerables. Nos duele. Tenemos sentimientos de dolor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos a veces se sienten tristes? ¿Cuántos se sienten cansados, afligidos? ¿Cuántos a veces te sientes con ansiedad, con estrés? Y a veces odias, sí o no. Bueno, no les voy a decir que digan, sí, pastor, odio, porque no, trato de hacer eso. ¿Cuántas veces tus sentimientos cambian a rencor? ¿No a veces tienes rencor con la gente? ¿Cuántas veces dejas de ya no tener rencor, pero ahora estás enojado en todo tiempo? A veces estás triste, a veces estás alegre, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque somos hombres de carne y hueso. Pero eso significa que, mis hermanos, que necesitamos a Jesús, nuestro Rey y Salvador, para terminar la carrera. La fe que nos sostiene, mis hermanos, es aquella fe que nos impulsa a terminar la carrera que tenemos por delante. Otro de los ejemplos donde la fe que nos sostiene, bueno, pues es nuestro Señor Jesús. Él en la cruz, hermano, ¿qué cree? Él nos demostró que Él es la esencia de la fe. ¿Jesús fue de carne y hueso? Sí. La Biblia dice que vino 100% hombre. Nació por medio de una mujer, sin pecado, eso sí. De carne y hueso, pero sin pecado, sin malicia. Jesús fue probado y fue tentado, sí, pero Él no pecó. Jesús tuvo enojo, pero era un enojo santo, era un celo santo. De manera que Él es el autor y la fe de la fe que nos sostiene. No es la fe de Moisés, no fue la fe de Abraham. De hecho, mis hermanos, la fe de Hebreos 11 no es en sí mismo esos hombres, no, es Dios lo que hizo por medio de Cristo para reforzar estos hombres para que cumplieran sus propósitos divinos. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas a nuestro amado Dios. Amén. Estos ejemplos, mis hermanos, entonces nos muestran que la fe que sustenta se prueba y se fortalece. Diga conmigo, la fe que sustenta se prueba
pero también se fortalece. Incluye bendiciones. Así es que, mis hermanos, en este capítulo de Mateo encontramos a un hombre que sobresale. Y vaya que si sobresale el nombre de Pedro en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate que el apóstol Pedro, mis hermanos, originalmente pescador de Galilea, ¿cuántos recuerdan? Él, no creas que era un hombre con empresa, él no era empresario, mucho menos había, como el apóstol Pablo, que nos dice que era un hombre letrado. Pedro era un hombre pescador. ¿Qué significa? Que olía a pescado. Si de repente hueles ahí como a pescado, es un hermano que seguramente trabaja en la Merced. Pedro, hermano, fue llamado por Jesús. ¿Sabe para qué? Para ser discípulo. Donde Jesús le dijo: dejarás de pescar pescados, ahora serás pescador de hombres. ¿Cierto o no? El Señor le llama a iniciar un ministerio bajo la supervisión del mismo Jesús. El apóstol Pedro, hermano, dejó sus redes al instante, nos dicen los evangelios, junto con su hermano Andrés, que fue quien le dijo: Andrés, ven, he encontrado a Jesús, el Mesías. Y tenemos etapas de Pedro que Pedro reconoció quién era él y le dijo: Señor, cancelamos el tráiler. No, no es cierto. Le dijo: Señor, aléjate de mí, de este vil pecador. ¿Recuerdas cuando también Pedro le dijo: Señor, no voy a dejar que me laves mis pies? Y Jesús le dijo: si no lavo tus pies, tú no vas a estar entonces dentro de mis planes. No, Señor, entonces báñame completo. Tenemos a un Pedro de carne y hueso, mis hermanos, que tuvo que ser formado, que tuvo que ser capacitado para tener la fe. Pero esa fe, ¿sabe cuál la fe? La fe que sustenta. En este capítulo de Mateo, el apóstol Pedro, mi hermano, todavía no alcanzaba la madurez, la preparación para cumplir con la demanda de Dios, para cumplir la visión y misión del maestro. Diga conmigo: visión y misión. Hermanos, la visión y la misión de Pedro era la misma que el maestro. Al inicio, el apóstol Pedro era un hombre de poca fe. Mira el verso 30, ¿cómo dice? Dice que Pedro le dijo: Señor, sálvame. Jesús le extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe. De manera que en los evangelios encontramos cómo el Señor trabajó con la fe de ¿quién? De Pedro. Claro que está junto con sus demás hermanos y discípulos, porque déjame decirte que en el capítulo 10, si tú regresas un poco al capítulo 10 de Mateo, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio la autoridad. ¿A cuántos llamó? ¿Y por qué 12 y no uno? Porque Dios no llama solo a unos a la salvación. Dice que llamó a todos. Pero también para servir en la gran comisión, donde estaré hablando del porqué de la fe que nos sostiene, es sumamente importante. Es porque el apóstol Pedro, hermano, tenía que contemplar la gloria de Dios juntamente con sus hermanos, juntamente con sus amigos. Díganle al que está a su lado: tú eres mi hermano y tú eres mi amigo. Tú eres parte de la iglesia, díselo. Desde el Antiguo Testamento, hermano, podemos ver cómo el Señor llamaba no a un solo hombre para que estuvieran solos. ¿Cuántos recuerdan a Adán? ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que esté solo. ¿Qué hizo? Le haré ayuda idónea. Le iba a ayudar. ¿Para qué? Para que los dos trabajaran juntos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos saben
que Adán y Eva, mis hermanos, tenían una fe que les sustenta. ¿Cuántos saben que Adán y Eva eran totalmente diferentes? Desde su creación ellos eran diferentes. El cuerpo de Eva no era el mismo el cuerpo de Adán. ¿Cierto o no? Incluso en su creación, Adán fue creado de la tierra y Eva de la costilla. Entonces podemos ver que Dios juntó a un hombre y a una mujer totalmente diferentes. Pero ¿por qué iban a ser diferentes? Para complementarse, para ayudarse. Diga conmigo: pastor, me reveló algo. Ahora entiendo. Mi esposa y yo somos totalmente diferentes. Ay, pastor, yo pensé que era mi media naranja. Pensé que, era mi... ¿Qué crees? Tu media naranja no tiene que ser igual a ti, eso es aburrido. Dios utilizó a dos personas para cumplir sus propósitos, fructificar la tierra. Fue la primera institución donde vemos, hermanos, dos personas, unidad, que hablan de unidad. Cuando vamos a las Escrituras vemos a la Trinidad. No es solo Dios, es Dios con el Hijo y Dios con el Padre. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero los tres forman una unidad porque trabajan juntos, porque tienen la misma esencia, ¿cierto? Son diferentes. Diferente es la persona del Padre, diferente es la persona del Hijo y diferente es la persona del Espíritu Santo. El Padre, el que ve el propósito de la salvación, la redención del hombre, y el Hijo vino a cumplir el propósito y la redención del hombre. Y Jesús asciende al Padre y nos deja ¿a quién? Al Espíritu Santo para seguir cumpliendo esa unidad. Los tres son diferentes, pero un solo Dios. Porque ese uno del hebreo echad habla de una unidad de más de dos personas. Así Dios pensó en la primera institución que Él estableció en la tierra, llamada el matrimonio. Dios estableció a dos personas para que cumplieran su plan. Amados, y de ahí surge el propósito de Dios en el Antiguo Testamento, todavía no conocida como iglesia, pero sí como su pueblo. ¿Cuántos recuerdan? Pero no solamente dijo voy a tener dos pueblos, dos tribus, el de Adán y el de Eva. No, escogió 12 tribus. ¿Cuántos recuerdan? Para que todos trabajaran en una unidad. Diferentes también, con líderes diferentes. Diferente pensar, diferente trabajo, diferente unción. ¿Cuántos dicen amén? De manera, hermanos, que podemos encontrar cómo el Señor establece a su pueblo en una unidad. De manera que cuando puso al primer rey, no porque Dios quería, sino porque el pueblo lo escogió y fue misericordioso para establecer el primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. ¿Pero Saúl estaba solo? No, le dijo, te daré un profeta, tú no vas a trabajar solo, tú no puedes hacer las cosas solos. Ya tenían la misma enseñanza de ¿quién? De Moisés. ¿Cuántos recuerdan al suegro de Moisés, Jetro, que se acercó a Moisés y le dijo, tú no puedes hacer las cosas solo, necesitas un equipo de trabajo, ¿sí o no? Y así podemos ver, hermano, cómo el Señor empezó a trabajar con Jacob, con los patriarcas, pero no para trabajar solos, sino en unidad, con más gente que creyeran en lo mismo. ¿Cómo? Siguiendo sus mandamientos. Por eso el Señor dejó mandamientos. Y en esos mandamientos el pueblo de Israel tenía que seguir la dirección de Dios, la dirección de Dios para cumplir sus propósitos. Podemos ver, hermano, cómo Moisés fue un hombre que comenzó con poca fe, pero ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? Con una fe firme,
fuerte y establecida. De manera que fueron hombres que entendieron, mis hermanos, que el propósito de Dios es que todos llegaran a la salvación. Porque la salvación no solo fue para los judíos, ¿cuántos dicen amén? Sino también para los gentiles. En Mateo, mis hermanos, capítulo 1, encontramos cómo el Señor, ahí en los evangelios, nos empieza a hablar ya no solamente de su pueblo, ese conjunto de personas que se reúnen para adorar a Dios, para conocer a Dios y para proclamar el evangelio. ¿Cuántos recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer a muchos pueblos? ¿Cuántos recuerdan que una de ellas fue alcanzada? ¿Alguien recuerdan? A Rahab. ¿Sí recuerdas? Que incluso está en los evangelios. Fue una mujer donde empezamos a ver que Dios ya iba a empezar a trabajar con su pueblo, pero también con los gentiles. Y así, mis hermanos, yo puedo seguir, pero podemos ver cómo en los evangelios Jesús, mis hermanos, va a establecer, escuche, ya estableció la familia. Y la segunda área que él iba a establecer, la segunda institución, ¿sabe qué iba a ser? La iglesia. Donde hay hombres de carne y hueso, que Dios los llama. ¿Cuántos saben que Él es el que nos llama? Él es el que nos salva a través del evangelio. ¿Para qué? Para formar una unidad, para trabajar juntos. Diga conmigo, trabajar juntos. Así es que esta fe, mis hermanos, fue la que fortaleció a Pedro. Primero le dijo, hombre de poca fe, pero después, mis hermanos, ¿qué crees? El apóstol Pedro escribe las epístolas, primera y segunda de Pedro. Su fe ya no era la misma. Era un hombre de mucha fe. Y mira lo que dice en primera de Pedro capítulo 5 verso 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya no era el mismo Pedro, hermano. Había madurado, pero pregunto, ¿maduró solo? No, hermanos. Pedro no trabajó solo. Encontramos en el libro de los Hechos, mis hermanos, como el apóstol Pedro, el Señor lo comisiona fortalecido con esa fe para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál? La salvación para todos los hombres. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan que Jesús preguntaba a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Algunos decían Elías, otros Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Y Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: nadie te lo reveló más que mi Padre. Y a Pedro fue al que le dijo: yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿A qué se refería, hermano? Que hagamos tú y yo una llave de oro y que le llame a mi hermana Claudia, a mi hermana, ¿quién te gusta? A mi hermana Noemí, a mi hermana Hilda, y que le digamos: hermanos, agarren la llave de oro y a las 3 vamos a hacerle así, pero espiritualmente, 1, 2, 3, que caiga el fuego. No, hermano. No, dice la Biblia que lo que ates en el cielo será desatado en la tierra. No, le dio las llaves del evangelio. La entrada. ¿Quién es el evangelio? Jesús. El evangelio es este, Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que esta revelación que Dios le dio al apóstol Pedro no fue para él sola, tuvo que trabajar en comunidad. ¿Cuántos recuerdan que el Señor Jesús le dijo: Pedro,
Ahorita anda solo, pero alguien más vendrá y te ceñirá. Te va a instruir. ¿Quién cree que fue? El apóstol Pablo. Amados, la fe que nos sostiene es una fe que nos tiene que ayudar. ¿Para qué? Para terminar la misión, la gran comisión. En este capítulo, hermano, Pedro está siendo instruido, formado y capacitado en su fe, es decir, en su carácter para la gran comisión junto con sus hermanos. En Hechos capítulo 2, mis hermanos, encontramos en Hechos 1, cómo Pedro es embestido por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de ir de ahí, déjame decirte que el carácter de Pedro tenía que ser formado y transformado junto con sus hermanos Andrés, Tomás. ¿Cuántos recuerdan a Tomás? ¿Quién fue Tomás? Aquel que decía hasta no ver, no creer. Nos vamos a encontrar con muchos hermanos así, que estarán en la iglesia. ¿Quién más? Judas Iscariote. ¿Recuerdan quién era Judas Iscariote? Entregó a Jesús. ¿Sí o no? O sea que van a haber traicioneros. Pregunto, ¿tú quieres ser un traicionero? ¿Un Tomás? O también estaban los hijos del trueno. ¿Alguien recuerda quién eran los hijos del trueno? ¿Por qué se les decían los hijos del trueno? Los Juanerges. Era relacionado a su carácter. Señor, ¿quieres que pida fuego? Esta iglesia va a ser destruida. Va a venir juicio. Eso me han dicho. Pero no se refería a eso, hermano. Se refería al carácter. Y tiene que estar formado el carácter de un misionero. ¿Para qué? Para que esa misión lo haga en conjunto, no solo. Tú no viniste solo a esta tierra. ¿Tú viniste solo? No. Tu mami te tuvo y al lado estaba tu papá. Y creciste y te diste cuenta que tenías, no sé si 17, 18 hermanos, pero no estaba solo. Hoy día, gracias a Dios, ya bajó el número. Solo 2. Ahora, mis hermanos, todos estos hombres, Andrés, Tomás, Juan el Iscariote, los hijos del trueno, Felipe, todos ellos eran 12 discípulos con caracteres diferentes, con maneras de pensar diferentes, sí o no. Hombres, hermano, que nos enseñan Mateo capítulo 20 que se enojaron cuando se acercaron los hijos de ¿quién? Los hijos del trueno. Bueno, se acercó su mamá, Jesús, te pido por ellos para que uno lo pongas a tu derecho o a tu izquierda. Tu izquierda, y le dijo, lo único en lo que ellos pueden estar y conmigo es que van a padecer igual que yo. Pero dice Jesús que ellos estaban discutiendo para ver quién iba a ser el mayor. Y Jesús les dijo, no, entiendan, todos ustedes, 12 hombres con corazones diferentes, pero Jesús los quería llevar a una unidad. ¿Cuántos recuerdan Juan 17? Donde Jesús ora por todos sus discípulos para que habitaran en unidad, como el Hijo, como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo habitaban en unidad. Y qué curioso que en las epístolas, mis hermanos, el apóstol Pablo, tanto en Filipenses, en Efesios, habla de la unidad de la iglesia, donde habemos muchos hombres, muchas mujeres, nuestros jóvenes, nuestros hijos con diferentes caracteres, con diferentes maneras de pensar. Pero para eso el Señor estableció a Pedro, pero formando su carácter como Andrés, como cada uno de estos discípulos, para que fueran establecidos como líderes en la iglesia, para que supieran guiar a la iglesia. Y es donde encontramos al apóstol Pedro, mis hermanos, con una fe fuerte. ¿Por qué? Amados, Mateo nos enseña que para cumplir bien la gran comisión, ¿qué cree que necesitamos? Para tener esa fe que nos sostiene, número 1, mirar la fuente de la fe que nos sustenta. ¿Quién es la fuente de la fe, mi hermano? Diga conmigo, la fe. No. Escúchame bien.
la esencia, la fuente de la fe no es la fe en sí misma. Vas a escuchar mensajes en las redes donde dice: tu fe, ten fe para que logres ¿qué? Todo lo que tú quieres. ¿Pero cómo? ¿Robando? ¿Mintiendo? ¿Adulterando la palabra de Dios? ¿Cumpliendo y haciendo tu voluntad? No. Nos dice Hebreos 12:2 quién es la fuente, la esencia de la fe, y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que significa, hermano, que Jesús es quien inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el fundamento y el objetivo final de nuestra confianza en Dios. Vean a quién, el autor de la fe. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 10 verso 16: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. ¿Qué quiere? Son simbolismos, hermano. Cuando habla primero de ovejas, se refiere a nosotros. Lobos, ¿sabe a quién se refiere? A los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos. Pero yo creo que acá hay verdaderos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser un verdadero pastor. Entonces dice: sed pues prudentes como las serpientes, es decir, sabios, sencillos como la paloma, puros de corazón. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, en su elección de esos 12 discípulos unidos con esa fe, Jesús les dijo: miren, yo les enseño esto, estas son mis instrucciones, yo soy Jesús. Jesús les enseñó a sus discípulos por 3 años y medio que ellos deberían de poner su mirada ¿en quién? En el Padre, no en sus hermanos. ¿Te imaginas si Pedro, cuando Jesús dijo: porque hay uno entre ustedes que me va a negar, se llama Judas, y todos, no, pues ya Pedro hubiera agarrado su espada que tenía cuando le mochó, ¿recuerdas la oreja? ¿A quién fue? ¿Cómo se llamaba? Malcolm. ¡tú eres Judas! ¡Ah! Lo mata. Tomás, ¿tú no crees? ¡Ah! Le entierra el cuchillo. Vas a creer. Pero ¿quién era él para señalar a otro si él negó a Jesús? Ahora, todos los que estamos aquí, quiero enseñar esto: todos tenemos defectos y errores. Y creo, mis hermanos, que para unir esta iglesia debemos aprender a aceptar nuestros errores y nuestros defectos, para unirnos y para seguir adelante con la gran comisión. Pero entendamos que somos diferentes. Ahí te hablan, pastor. Dios siempre comienza con nosotros. Y me queda claro, mi hermano, que no debo trabajar solo. Por eso hay un grupo de gente preparándose para servir a Dios. Y los que están sirviendo necesitan, como yo necesito, seguirme humillando cada día más, para cumplir juntos la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Verso 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí. Diga conmigo: por causa de mí. Amado, todo lo que vivas es por causa de Cristo, no por tu causa. Si alguien te critica, murmura de ti, por la vida cristiana que llevas, glorifica al Padre. Pero si alguien dice cosas malas de ti por tu conducta, por tus malas decisiones, analízalo. Entonces, mis hermanos,
Jesús es la fuente de nuestra fe. Era importante porque iban a venir cosas importantes. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Y con quién crees que comenzó? Si tú te vas al libro de los Hechos, encuentras a Pedro en los evangelios, perdonado, restaurado. ¿Traicionó a Jesús? Sí. Pregunto, ¿ninguno de nosotros caeremos en el mismo error? Claro que sí. ¿Cuántas veces? Quizá muchas veces. ¿Pero qué crees? Pero le hacemos como Pedro. Nos arrepentimos. Amados, cuando te equivoques, acéptalo y pide perdón. Pero ¿y si no vienen, pastor, a mí? Tú pídelo. Tú pídelo. Pero busca la unidad. Y dile, hermano, mira, tú eres diferente a mí, yo soy diferente a mí, pero que eso no nos desuna. Pero para poder cumplir con esto, ¿qué cree que necesitamos? La fe que nos sostiene. ¿Quién? El autor y consumador, que es Cristo. Porque Él te enseñará que los errores y los problemas que tengamos, hermano, esos son parte que Dios usará para seguirnos formando. Hay quienes se dejaron formar por el Señor y hay quien no. Amados, esto puede sonar que esa fe que nos sostiene, no va a haber problemas, no. Déjame decirte que así que en el tiempo de Abraham, como tuvo cosas y tuvo desafíos, por ejemplo, tuvo que ir por su sobrino Lot. ¿Cuántos recuerdan? Y lo rescató, tuvo que pelear. Moisés, ¿cuántos recuerdan que entre el pueblo se levantó alguien que se llama Coré y le hizo la vida de cuadritos? En los evangelios encontramos a los fariseos haciéndole la vida de cuadritos. ¿A quién? A Jesús y a sus discípulos. Y en la iglesia, mis hermanos, ¿qué crees? ¿Fue la excepción? No, los fariseos, pero con un hombre que perseguía a la iglesia y los mataba. ¿Quién era? Pablo. Sin embargo, mi hermano, Pablo ordenó su corazón, tuvo un encuentro con Dios, fue transformado y no se unió al mal. Dejó el mal camino para unirse al buen camino y cumplir la voluntad de Dios. Y trabajó al lado de Pedro. ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos saben que Pedro y Pablo tuvieron conflictos como los discípulos? Pedro, imagínense, híjole, vengo de allá de tener problemas con Tomás, ahí nos agarramos una vez con los hijos, con los Boanerges, porque etcétera. Y de repente en el Nuevo Testamento, ¿qué crees? Pedro tiene un confrontamiento ¿con quién? Con Pablo, donde nos dice que en los Gálatas el apóstol Pedro reprendió duramente a Pablo, a Pedro. Pero ¿cuál era el propósito? Pedro, no te desvíes. Recuerda que Dios nos unió para continuar ¿qué? La gran comisión. Fuimos salvos para ser ahora nosotros la voz de Dios, el canal de la bendición. ¿Sabes cuál es el verdadero canal de la bendición de un cristiano? El evangelio. Por eso es importante que le digas a la gente, no primero, ven para que Dios te ayude en tus problemas, tu matrimonio. No, dile, ven para que conozcas a Cristo, te arrepientes, te transforme, forme tu carácter y Él te bendiga. Hermanos, entonces el apóstol Pedro entendió, mis hermanos, que para poder terminar la carrera, él necesitaba poner su fe ¿en quién? En Jesús. Dígale a su hermano que está a su lado, hermano, ¿cómo vas con tu fe en Jesús? Porque tu fe en Jesús determina cómo vives. Con gozo, con alegría, con paz, con mansedumbre, con fe, con templanza, o todo lo contrario: adulterio, fornicación, hechicería, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Hermanos, ¿sabías que hay hijos de Dios que caminan en la carne, pero hay hijos de Dios que caminan en el Espíritu?
De manera, hermanos, que la Biblia nos enseña que somos y tenemos una nueva naturaleza, pero no olvidemos la antigua naturaleza, que es la de pecado, que es la que nos lleva al desorden, es la que nos lleva a buscar división, pleitos, discordias entre los hermanos. Pero los que estamos en el Espíritu buscamos unidad, buscamos ayudarnos. ¿Por qué? Porque tu fe radica precisamente en la fortaleza que es Cristo. ¿Cuántos saben, hermano, que radica precisamente en Cristo o tu fortaleza o tu debilidad? ¿Por qué digo en tu fortaleza? Bueno, porque dices como Pablo, ¿recuerdas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él se refería a todas sus angustias y sus pesares y dificultades. Amado, que el que hablen de ti, que murmuren de ti, que se burlen de ti, hermano, espérame, no lo tomes personal. Porque no se trata de ti. Gózate que estén viendo a Cristo. Y no dejes de hablar. Sigue hablando. Bueno, no estoy diciendo que hables del hermano, no. Sigue teniendo comunión con él. Porque es la evidencia de alguien que tiene en Jesús su mirada. Te proporciona fuerza, confianza y victoria. Si te dejan solo, no digas, no me siento parte de la iglesia. ¿A qué tema? ¿Qué tema? Estoy escuchando últimamente que la gente me dice, pastor, no me siento parte de la iglesia. Y me llamó la atención. Dije, Señor, revélame, ¿por qué la gente no se siente parte de la iglesia? Bueno, por dos cosas. Porque están en la iglesia, pero no quieren formar parte de la iglesia. Están en la iglesia porque escuchan, pero no quieren formar parte de la iglesia porque cuando ven que hay orden, disciplina, dicen no. O por ejemplo, yo me acuerdo gente que llegó y dijo, pastor, ya tengo 1 año aquí. Mire, dígame en qué voy a servir. Porque la verdad yo no soy para estar sentado. Dígame, ¿qué voy a hacer? Porque si no busco una iglesia. Le dije, mi hermano, me duele lo que me dices, pero no te puedo obligar. Pero aquí hay un orden. Por el momento, yo he visto que tú haces cosas, sé cuál es tu don, porque ya me lo mostró el Señor. Pero me dijo algo, no lo pongas a servir. ¿Por qué, Señor? Porque no es ordenado. Porque quiere hacer las cosas a su manera. Y no puedes tener gente desordenada. Pregunto, mis hermanos, ¿Dios llevó a Pedro a la gran comisión en los Hechos y a todos sus discípulos desordenados? De ninguna manera. En los evangelios, ¿cómo era Pedro? Todo quería hacer, ¿sí o no? ¿Me aman? ¿Y qué dijo Pedro? Yo te amo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por mí. Y vino la prueba. ¿Y qué pasó? La primera vez, Pedro, ¿me amas? Él decía, te amo, Señor, y lo traicionó. Le dijo Jesús, mira, te voy a seguir formando. Antes de que cante el gallo, me habrás negado. ¿Le negó? Sí. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Se fue de los 12 discípulos? Amados, dile al que está a su lado, cuando seas probado, no abandones el redil. No te salgas de la barca. No te salgas del arca. En el capítulo 14, regresando a Mateo capítulo 14, dice lo siguiente. En aquel tiempo, verso, ¿qué les dije? Vamos a leer el verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región en Tiro y Sidón. Y aquí, no, tampoco, hermano. No fue ese, es verso 22 del capítulo 14. Perdón, dice así.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos ¿qué? Entrar. ¿A dónde? A la barca. Recordemos en el contexto, hermanos, ahí en la alimentación de los 5,000 hombres. Ahí Jesús está con esa multitud después de ese tiempo donde Él alimentó a más de 5,000 personas. Y encontramos cómo el Señor, después de dar esa alimentación, esa compasión, entonces ahí es donde Jesús empieza a hablar con sus discípulos y ellos tienen una experiencia. ¿Cuál? Dicen que vieron a Jesús ¿dónde? En el mar. Dice que venía caminando. Pero dice entonces, enseguida Jesús les dijo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que dice, hermano, que Él despedía a la multitud. Pero les dijo, ustedes entren. No le dijo, Pedro, tú entras solo. No, hermano. Pedro venía siendo formado y capacitado. Pedro le negó, pero te voy a decir algo, lloró amargamente. ¿Sabe qué significa que lloró? No que se amargó, no, dice que con un dolor sumamente profundo en su corazón. ¿Por qué? Porque le negó al maestro, porque lo traicionó. Pero se arrepintió, pidió perdón y siguió adelante. No abandonó la barca, no abandonó al ministerio, no abandonó a quien, a sus hermanos, aunque eran diferentes. Porque Jesús le dijo, mira Pedro, tú vas a ser el líder que va a volver a unir a sus hermanos. Hermanos, nosotros debemos entender que es importante que para trabajar en esta congregación, trabajar en esta iglesia, necesitamos la fe que nos sostiene. Porque esa fe nos va a ayudar, hermano, a quitar toda oposición. Esa fe que nos sostiene nos va a ayudar a mirar a Cristo y ponerla, hermano, en Cristo, para que cuando nos encontremos en cualquier situación, en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, escuche, no te derrote y quieras salir de la barca. Amados, necesitamos la fe que nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? El secreto del poder de Pedro, hermano, para triunfar sobre lo que de otro modo era imposible, ¿qué era, hermano? Mantuvo en contacto su mirada en Cristo. No dejó de ver a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando dice lo siguiente, vaya conmigo, ahora en el verso 30 de verso 29, vamos a leerlo ahí. Verso 26, perdón, mis hermanos. Dice, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Quiénes, hermano? Todos. Dijo los discípulos, pero miren, sigamos leyendo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. ¿Qué más, hermano? Yo soy. Claro que entendían esa palabra. No temáis. Eso fue lo que dice. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor. Esta traducción, mi hermano, dice, si eres tú. En la traducción original, Pedro no está dudando. Le dice, sé que eres tú. Señor, sé que eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces hay una orden, hermano. Y hay una confianza en Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó, hermano? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amados, el triunfo de Pedro, ¿sabe cuál era? Que él se mantenía firme cuando estaba su mirada en Cristo. Pero si notas, cuando él piensa hundirse, ¿sabe por qué?
porque fue el resultado de haber quitado su mirada de Cristo. ¿Y sabe por qué a veces, mis hermanos, nos sentimos deprimidos en las pruebas, en las luchas, en los problemas del trabajo, en la familia, que a veces queremos aventar el matrimonio? Ya no quiero estar en esta barca. O nuestros jóvenes en la escuela tienen sus pruebas, sus luchas con los jóvenes que no empatían con ellos, es que no me cae bien, y mamá, ya no quiero estar en esta escuela. Quieren abandonar. ¿Por qué? Porque no me siento parte del salón. Tú debes de tener una mirada ¿en quién? En Cristo. El que tiene su mirada en Cristo, mi hermano, ¿qué cree? Nunca abandona el arca. Nunca abandona su barco. Nunca abandona su casa. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 5 verso 18: sean llenos del Espíritu. ¿Por qué, mis hermanos? Cristo, hermano, era el poder de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dotó a los discípulos con su fuente de poder. Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos, hermano, cómo Jesús promete a sus discípulos que recibirán poder a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar su mensaje hasta los confines de la tierra. Amados, tenemos ese poder para continuar la obra de Cristo. Hermanos, cuidemos cómo está nuestro corazón. ¿Qué nos están diciendo nuestros hijos? La pregunta es: ¿estamos en la barca? Toda iglesia tiene desafíos, conflictos, pruebas y luchas. La pregunta es: ¿te vas a dejar llevar por lo que digan tus hijos, tu esposa, tu esposo? ¿O vas a decirle: Señor, dame tu gracia, dame tu sabiduría para ayudar a mi esposa, a mis hijos, que se sientan parte de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cumpliendo caprichos? ¿Te tengo que tratar bien, mi hermano? Sí, claro que sí. Tengo que amarte, tengo que respetarte, tengo que cuidar de ti, tengo que hablar bien de ti. Claro que tengo. Por eso recuerdan la carta que estamos viendo, la epístola a Timoteo, donde se nos enseña cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es columna del evangelio. Pero, hermanos, mis queridos y amados hermanos, no solo es el trabajo de los pastores, te corresponde a ti también fomentar la unidad y decirle: a ver, hijo, ¿por qué no te sientes parte de la iglesia? A ver, mi amor, ¿por qué no te sientes? No, ya hay que buscar otra iglesia. Ya me voy de la iglesia. Tenía ganas de subir el mensaje que dio el pastor Chuy. ¿Te acuerdas de hace cuánto recibimos ese mensaje? Y yo sé que tal vez alguien, no sé, va a ver este mensaje y va a decir: lo dijo el pastor por mí. Amados, yo lo estoy diciendo por todos los de esta iglesia, porque tal vez te llegue a tus oídos lo siguiente: yo no me siento parte de la iglesia. Bueno, pregúntate por qué no te sientes parte de la iglesia. Saben, hermano, es cierto que ya vimos 6 meses que no hay varones, no hay jóvenes, pero ahí yo dije algo. Dije: Señor, dicen que a veces los pastores somos todólogos. Bueno, pues voy a dejar a quienes tienen que estar y están conmigo para que me ayuden. Bueno, pues hasta hoy no tengo nada. Es mi trabajo solo. El pastor está usando el púlpito para aventar. No, hermanos, quiero decir lo siguiente: el trabajo no solo es del pastor, el trabajo es de todos. Pero es que no me dejan hacer nada.
nada, no dejaremos que hagas nada solo para que vean quién eres. Primero yo tengo que evaluar. Jesús trabajó con sus discípulos para evaluar su fe. No les dijo, a ver, ya tengan el Espíritu Santo, órale. No, hermano. Los catartizó, los preparó, los formó para que fueran hombres, pero no dejaron de ser de carne y hueso. Amados, tú y yo tenemos una gran comisión, que capacitar a nuestras familias para entender que la palabra de Dios debe de ser llevada a cabo según su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí vienen sus promesas. Yo quiero que tú seas parte de esta iglesia. Pregunto, ¿eres parte de la iglesia? ¿O no te sientes parte de la iglesia? O tus hijos o tus familiares te están diciendo, tú no eres parte de esa iglesia. ¿Y por qué no eres parte de la iglesia? No sé, no hay unidad. A ver, espérame. ¿Quién fomenta la unidad? ¿El hermano o tú? El que tiene su mirada en Cristo fomenta la unidad. Pero bueno, yo sé que estas palabras el Señor las permite. ¿Sabe para qué? Para poner atención a la iglesia. Así es que, amados, pero para llevar esta iglesia a la unidad de la fe necesitamos el dunamis. ¿Cuál? La fe que nos sostiene, Cristo. Amados, voltemos a ver a Cristo. Recuerda, y termino, mientras que Pedro, hermano, mantenía su mirada puesta en el Señor, hacía lo que Jesús le decía. Camina, le dijo, ven, ¿sí o no? Sin embargo, hermano, en el momento que quitó sus ojos del Señor para mirar el viento recio y las fuertes olas, ¿qué cree que pasó? Pedro perdió todo el poder para caminar sobre las aguas y comenzó a hundirse. Entonces, mi hermano, un creyente no se hunde por el pastor, por el hermano, por el líder, por un discípulo, por un congregante. No, te hundes porque quitas tu mirada de Jesús, el autor y consumador de tu fe. Pastor, es que me hizo, es que me hacen. Amados, yo les animo a que volvamos a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Y ya tuvimos una instrucción para que nos sintamos parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos estar y ser del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Así es que, amados, no dejemos de ser discípulos. La palabra discípulo, mi hermano, tanto en el hebreo como en el griego, talmid y metete, significa seguidor, aprendiz, estudiante. Discípulo tiene dos ideas, mi hermano. Esta palabra talmid y metetes, primero, que está relacionado con su rabino, y número dos, que manifiesta la imagen de su tutor. Así que, hermano, un discípulo es alguien que aprende de su maestro o instructor. Amados, aquí habemos maestros, líderes, quien damos enseñanzas. Y esas enseñanzas saben hacia dónde tienen que dirigirse: hacia el autor y consumador de la fe. El Señor, hermano, dijo que todo sería fácil en la misión de una fe que nos sostiene. ¿Sí, hermano? ¿Sería fácil todo? No. En Lucas 9:23, primero Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Significa, hermano, permitir que Jesús te dirija tu vida. Permitir, hermano, que ahora ya no vives tú, Cristo vive en ti. Renuncias a tu derecho de hacer lo que queremos para someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Si no entendemos lo bueno, amoroso y sabio del amor de Dios, hermano, vamos a terminar frustrados. Pero si lo entendemos, hermano, ¿qué cree? Descubres que no has perdido la vida, sino que la has ganado, y has ganado todo. El Señor, hermano, dará su paz interior, su gozo dentro de las circunstancias. Por eso Jesús dijo en Mateo 10:16: he aquí yo os envío como ovejas. Ya lo dijimos. Pero también en Juan 16:33 Jesús dijo: estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Pues que en los concilios, ¿cierto?, los entregarían en las sinagogas. ¿Y cuántos recuerdan que Pedro, hermano, en Hechos capítulo 10, capítulo 12, es encarcelado? ¿Por qué? Por predicar el evangelio. ¿Pero estaba solo? ¿Con quién iba? Con Silas. Hermano, si las dudas, por si las dudas, te sientes no parte de esta iglesia, déjame decirte que eres parte de la iglesia. Pero la iglesia la componemos todos. Si un hermano se acerca a ti y te dice: oye, ¿tú te sientes parte de la iglesia? ¿Por qué yo no? Anímalo y dile: mi hermano, ¿dónde está tu mirada? Bueno, yo sé que tiene que estar en Cristo. Bueno, pero ¿qué implica? Vamos rápido. Juan 17, por favor. Estas cosas he hablado, y estas cosas, sí, estoy bien. Y permítame. Sí, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuántos de aquí somos parte de todos los que nos dio el Padre? Luego dice: como les he dado esa potestad, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que me enviaras al mundo. Vamos a pasar al verso 10, hermano, por tiempo. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. ¿Sí dice así, hermano? ¿Qué más dice? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí dice así, hermano? Verso 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 21, léalo conmigo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo debemos estar? Unidos. Pero ¿cómo vamos a estar unidos, hermano? Pensando lo mismo. ¿Cómo? ¿Tengo que pensar igual que el pastor? No. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, rápidamente, mi querido hermano. Filipenses capítulo 2, que dice lo siguiente, verso 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en el autor y consumador de mi fe. ¿Sí dice así? Sí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó,
¿Qué debemos hacer, hermano? Despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre. Y ya hemos enseñado eso. Y revistámonos del nuevo hombre. El viejo hombre, hermano, ¿cómo es? Pues nada más échale un vistazo a Pedro. Pero el nuevo hombre, nada más echa, o sea, a Pedro en los evangelios. Pero échale un vistazo al nuevo hombre en su epístola, primera y segunda de Pedro. ¿Hay diferencia? Tú y yo, hermano, tenemos un antes y tenemos un después. La pregunta es, ¿en cuál quieres estar? ¿O cuál quieres seguir? ¿En tu antes? Si sigues en tu antes, solamente mirarás a Jesús y terminarás siendo una persona religiosa. Porque una persona religiosa solo entra y sale. Pero una persona con convicciones entra, se queda y sirve en el orden de Dios. Y mira lo que sigue diciendo: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, hermano? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios quiere que completemos su gozo, como el apóstol Pablo lo dice, porque es el Espíritu Santo, no Pablo. Y mira cómo dice, verso 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y ahí dice el 5: haya pues este mismo sentir. Amados, ¿prometes ante Dios amar a su esposa, llamada a la iglesia? ¿Cuántos recuerdan sus votos nupciales? Donde prometiste, te amaré. ¿Cómo le dijiste a tu esposa? En la pobreza como en la riqueza, en la enfermedad o en la salud, cuando hayan problemas o cuando no hayan problemas. ¿Qué más? ¿Qué más dicen los votos? En lo próspero y en lo adverso. ¿Sí o no, hermano? Y luego diste arras, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo utiliza esta analogía en Efesios 5 para hablar de la iglesia con el matrimonio? En el matrimonio hay retos, desafíos, dos personas diferentes. En la iglesia también, mi querido hermano. Alguien me dijo, ¿usted hace iglesia porque es el pastor? Le dije, ¿qué? Yo conozco muchos pastores que eran pastores y abandonaron la iglesia porque no pudo más. ¿Usted cree que a veces no quisiera abandonar la iglesia? Pero me acuerdo que soy el pastor y cambia todo. Amados, lo único que me dijo el Señor es: tú necesitas la fe que te sustenta y seguirlos viendo como son la iglesia. Y tengo que amarte como Cristo nos amó. Tengo que amarte con tus virtudes, pero también con tus defectos. Claro que sé tus defectos, pero también sé tus virtudes. Pero yo no soy quien te va a hacer sentir, no te puedo obligar. Eso es algo que te corresponde a ti. Ahora pregunto, ¿tú cómo me ves a mí? Me tienes que ver como parte de la iglesia. Soy tu hermano. Nada más que el Señor me puso como tu hermano mayor. Ahora estamos al frente juntamente con un matrimonio, con mi esposa y mis hijas. Tenemos el reto y el desafío, hermano. ¿Sabe de qué? Pedro enseña clave para fortalecer tu vida espiritual: humildad y servicio, valentía y obediencia a Dios. Porque después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Incline su rostro, Señor.
Ayúdanos, amado Señor, porque yo sé la responsabilidad que tengo en esta casa de oración. Y es mucha, Señor. Y esas palabras retumban en mi cabeza en esta tarde.